porque conocer su palabra es conocer la verdad que transforma y nos hace libres. Un espacio para escuchar la palabra de Dios. Aquí comienza Rompiendo el Velo. Minutos de verdad. Buenas, queridos hermanos, te saludo en el amor del Señor. Soy el Pastor Luis, acá desde la ciudad de Iquique, Chile, emprendiendo un nuevo programa que se llama Rompiendo el Velo. La idea de este programa es poder exponer la palabra del Señor, como dice el Salmo 119, verso 130, la exposición de tu palabra alumbra. El tema esencial de esto es acerca de la mente, pero vamos a ir ahondando profundamente desde un principio para poder establecer este tema tan trascendental que está conllevando a la gente a muchas depresiones, muchas problemáticas dentro de la iglesia, inmadurez. Y vamos a ver el aspecto de la mente en varias ramas y en varias formas de poder exponerlo delante del Señor. Así que te animo para que le avises a otros hermanos que esta va a ser una secuencia de enseñanza con respecto a eso, pero vamos a ir viendo la base fundamental de todo esto para comenzar a hacerlo. Así que de lleno vamos a ir a la palabra del Señor para dar comienzo a este estudio que va a ser sistemático durante mucho tiempo, así que para que te vayas entusiasmando y puedas estar aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Ahora vamos a ir directamente a este proceso de enseñanza, a este periodo que apunta fundamentalmente a la importancia de la mente en la vida del ser humano, en la vida del creyente, la importancia que tiene. Pero vamos ir comprendiendo que la palabra del Señor es insondable, es inescrutable, y tenemos que comenzar por las bases. Y comenzamos aquí esta base elemental para poder saber con respecto a este tema. Vamos a comenzar aquí en Génesis, en el capítulo 1, versos 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Bueno, esto es lo que vamos a estar analizando. ¿Qué significa que Dios sea conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Esa es la respuesta a entender. O sea, durante todo este periodo de enseñanza sistemática tendrá guardar relación precisamente con esto. Pero hay que asentar las bases. Aquí hay varias cosas que podemos ir observando, pero debemos entender algo como primera medida. Para poder explicar esto, aquí hagamos al hombre, está hablando no simplemente de la semejanza del Señor, sino está hablando de la Trinidad, algo que algunas personas, en algunos lugares no se cree o no se adopta como una enseñanza de la palabra del Señor, la Trinidad. Ahí dice, hagamos al hombre. Hay algunos que tienen alguna referencia que Dios está hablando con ángeles, pero los ángeles no son entes creativos. Pero como la palabra se resuelve de manera sola, porque esa es la hermenéutica es una rama de la teología que quiere decir que la hermenéutica es la herramienta que enseña que la palabra del Señor se interpreta a sí misma. No necesitamos libro, no necesitamos a un hombre brillante. La palabra es absoluta, se puede interpretar de manera correcta en sí misma. Si leemos el verso 27, por favor, vamos a escuchar el verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Bueno, aquí el Señor dice, y creó Dios, no dice hagamos. Es porque Dios fue el que hizo los cielos y la tierra, pero Dios está compuesto de tres personas. No es el tema, pero aquí hay una rama de cosas que podemos explicar. Pero lo importante para nosotros es la imagen y la semejanza de Dios. Allí vamos a estar concentrados. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Cuáles son los elementos importantes? Porque esto es trascendental para comenzar a estudiar. A veces estudiamos sin entender las bases fundamentales de la palabra del Señor.
A veces llegamos y nos largamos a estudiar, tomamos libros, nos instruimos de distintas maneras, pero no entendiendo principios básicos que no están establecidos en un libro humano, sino que están establecidos en la palabra del Señor. Para llegar a una comprensión clara con respecto a la semejanza e imagen de Dios y con respecto a todo lo que implica el tema que vamos a estudiar, tenemos que tener los siguientes principios. Primero, vamos a ir a Romanos 7:14. Allí vamos a comenzar a estudiar. Para estudiar la palabra del Señor requerimos de los siguientes principios que vamos a emplear durante todo este periodo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Primero, antes que nada, antes de entender, yo de poder estudiar esto, antes de poder meterme en la Biblia para poder sacar todos los conceptos con respecto a la mente, al entendimiento, cómo funciona la mente, la importancia de la mente, cómo actúa la mente, todo lo que tiene que ver con la mente, primero debo entender algo. Para sacar esa información y extraerla de la palabra del Señor, tengo que entender que la Biblia es un libro espiritual. Escúchenme bien, la Biblia es un libro espiritual. Nosotros no podemos sentarnos frente a este libro como con cualquier libro de ciencia, de pedagogía. No. Para esos libros se necesita que el hombre tenga un coeficiente intelectual altísimo para tener un grado de comprensión de aquellas materias que quiere estudiar. Pero para poder entrar a la palabra del Señor se requiere entender que este es un libro diferente a todos los libros que están sobre este mundo. Es un libro espiritual. Entonces, no cualquiera puede entender la Biblia. Es cierto que se puede tener un conocimiento natural de la Biblia y a la vez se puede tener un conocimiento espiritual de la Biblia. Es cierto que se puede tener un conocimiento logo de la Biblia, como se puede tener un conocimiento rema de la Biblia, que es el logo es el conocimiento natural y el rema es el conocimiento espiritual de la palabra revelada de Dios. Entonces, lo primero que debemos entender como pueblo del Señor, que no nos podemos sentar frente a la Biblia sin tener este principio puesto en nuestra mente. La Biblia es un libro espiritual y se debe leer conforme a este principio. ¿Cómo desarrollamos? Escúcheme bien. Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos? ¿Cómo desarrollar algo o qué debemos desarrollar en nuestras vidas para poder sentarnos y entender este libro? Una de las problemáticas que hay dentro de la iglesia, que han habido pésimas interpretaciones, malas interpretaciones. A veces hay seguidores de Calvino, hay seguidores de Arriano, pero quiero decirte que yo soy seguidor del Espíritu Santo, de nadie más. Porque Él es el que puede interpretar este libro, ya que es un libro que Él inspiró a los hombres y es un libro espiritual. ¿Qué es lo primero que debemos entender? ¿Cómo desarrollar nuestra mente para poder entender este libro? Bueno, vamos a ir aquí al siguiente texto que está en 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En primer lugar, dice que debemos desear como niños recién nacidos. Para entender este libro no hay que ser evangélico, ni seguidor, ni cristiano, sino que hay que ser una persona nacida de nuevo. ¿Quiénes tienen esperanza de entender la palabra del Señor? Aquellos que han nacido de nuevo. Desead como niño nacido la leche espiritual. ¿Qué leche? La palabra del Señor. Es la leche espiritual, es el alimento espiritual. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que para poder entender este libro, un libro espiritual, debemos desarrollar una vida espiritual. Debemos tener, y cuando desarrollamos una vida espiritual para entender la Biblia, no está hablando del ayuno, no está hablando de la oración. Tú puedes orar 20 horas al día y no vas a entender este libro. Puedes ayunar 50 días y tampoco vas a entender este libro. Este libro se entiende de una manera, desarrollando una mente con un contacto directo con la palabra del Señor. No hay otra forma, no hay otra manera de comenzar a desarrollar una mente apta para entender la palabra del Señor. Desarrollar una mente espiritual.
Dice Colosenses 2:18, dice que hay mentes carnales. Y dice Primera de Corintios 2:16 que los recién nacidos tienen la mente de Cristo. O sea, la Biblia habla en Colosenses de una mente carnal y Primera de Corintios 2:16 habla de una mente espiritual. Precisamente la mente espiritual es la que se conecta con Dios para entender este libro tan importante para nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar nuestra mente, alimentar nuestra mente con la palabra del Señor. No hay otra forma. No hay otra forma. Escúchame bien. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no tenemos un contacto con la palabra del Señor de manera diaria, mira, la Biblia tiene 1186 capítulos. Si tú leyeras 3 capítulos diarios, te deberías demorar un año y un poco de más para poder leer la Biblia de manera completa. Hay gente que no lee la Biblia, simplemente dice porque no la entiende. Hay gente que no lee la Biblia porque dice que le cuesta entender lo que sale ahí. Entonces yo te voy a dar un texto para sacar toda excusa que los cristianos tienen para no leer la Biblia. Y por eso que hay tanto humanismo dentro de la iglesia, por eso que hay tantas interpretaciones naturales, tantas interpretaciones humanas, tanta filosofía dentro de la iglesia, que no hay una verdadera interpretación de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la gente en estos tiempos está viviendo los tiempos de Primera de Samuel en el capítulo 3. La Biblia dice en Samuel que Dios llamó a Samuel con un objetivo. La palabra del Señor escaseaba. La palabra del Señor escaseaba. Hoy escasea la palabra del Señor y por eso estamos corriendo los riesgos de los falsos hermanos, de los falsos profetas, de la apostasía, del engaño, precisamente porque la iglesia ha interpretado de manera incorrecta desarrollar una mente espiritual para el Señor. No es orando, no es ayunando, es que tu mente tenga un contacto con la palabra inmutable del Señor. Mira lo que dice en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10, versos 3 y 4, del 1 al 4, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Ellos comían, ellos se alimentaban, comían el alimento espiritual, que son 2 elementos, el agua y el pan. ¿De dónde? De la roca que era Cristo, y Cristo es la palabra. De allí se alimentaba el pueblo de Israel. Hoy nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros y tenemos mucho más posibilidades que tuvo el pueblo de Israel. Hoy tenemos la palabra dentro de nosotros, pero necesitamos nosotros comenzar a entender, alimentarnos cada día. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicas todos los días a tener un contacto, que tu mente y tu corazón tengan un contacto con la palabra del Señor? ¿Cuántos capítulos diarios estás teniendo tú alrededor para leer tu palabra? De eso depende absolutamente. El desarrollo de nuestra mente para comprender este libro simplemente está supeditado a cuánto yo le dedico a Dios leer este libro. Mira, vamos al libro de Proverbios, que es 9:10. Sí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando uno tiene un contacto con la palabra del Señor, cuando uno comienza a desarrollar una disciplina, una de las cosas que tenían los judíos, escúchame bien, dice Deuteronomio en el capítulo 6, versos 4, oye Israel, Jehová uno es. Y dice el verso 5, llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu vida. Verso 6 dice, y estas palabras estarán en tu vida, las pondrás en la ventana, las pondrás en la puerta, cuando vayas por el camino, enséñalas a tus hijos. Ellos, desde pequeño, la Biblia dice que David fue echado en los brazos del Señor desde el vientre de la madre. Desde que los hijos están en el vientre, ellos deben entender que el apego con la palabra del Señor es lo más importante de su vida.
Aquí, Proverbio está enseñando, el 9:10, ¿qué está enseñando Proverbio 9:10? Dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuán inteligente eres espiritualmente va a depender de cuánto tu mente esté entrenada, tu mente tenga contacto directo con la palabra del Señor. Entonces, estoy terminando y vamos a ir a Colosenses. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Escúchame bien, allí el apóstol Pablo está diciendo exactamente, pero dando un matiz mucho más profundo. Proverbio dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pablo dice, tengo que orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento. Y ese es el problema que la iglesia está teniendo. Es mucha burbuja, poca esencia, porque no hay palabra de Dios. Dice Pablo, yo quiero que sean llenos del conocimiento de Dios y de esta manera ustedes van a ser sabios e inteligentes. Hubo en el reino un hombre que era lleno de la palabra del Señor llamado Daniel, y dice la Biblia en el capítulo 6 de Daniel, en el verso 3, que él era superior a todos los sátrapas de aquel tiempo. Era un hombre brillante, inteligente en lo natural, inteligente en lo espiritual. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a seguir aprendiendo cómo desarrollar nuestra mente para poder entender este libro maravilloso que se llama La Palabra del Señor. Vamos, queremos que te conectes en el próximo programa, así que un gran abrazo, que el Señor te bendiga. Amén.